Que el Señor les bendiga una vez más, queridos hermanos, hermanas. Estamos nuevamente pues acá compartiendo estas enseñanzas que el Señor nos ha permitido traer por la gracia de Dios y por la manifestación pues de sus promesas que han sido dadas desde antes de la fundación del mundo. Reciban muchos saludos desde acá, desde Maturín, Venezuela. Su hermano pues David Calvo García, junto a mi esposa Manude Azócar. Estamos aquí para compartir estos momentos de adoración y de servicio al Señor. Reciban muchos saludos nuestros hermanos que están en Chile, nuestro hermano Antonio, que siempre nos contesta pues estos videos, junto a su esposa Rebeca Paredes, que hoy está de cumpleaños y nos alegra mucho pues, y pedimos al Señor que le llene de gracia, de amor, y que le dé muchos años más de, de bendiciones y de amor junto a la familia y de revelación de su palabra. Es lo que deseamos para nuestra querida hermana Rebeca Paredes, junto a su esposo, al hermano Antonio Betancourt, y sus hijos. Así que Dios los bendiga, mis hermanos. Reciban también saludos de acá, de la congregación de Maturín, nuestros hermanos, la familia Biondi, la familia Calvo, la familia Rojas, García, nuestra hermana Claire, nuestro hermano Goyo. Todos ellos pues les envían muchísimos saludos a todos los hermanos en todos los lugares que se encuentran. Así que Dios les bendiga. En esta oportunidad quiero pues traer una enseñanza de las Escrituras que tiene que ver pues con la continuación de la predicación que hemos venido trayendo sobre la revelación del rapto. Y bueno, estamos entrando a una nueva enseñanza que encadena con esta que ha terminado, y que bueno, en verdad esto no termina, esto sí continúa y continúa siempre avanzando hacia las promesas, a los lugares celestiales que el Señor tiene preparado para cada hijo. Así que vamos a entrar pues a esta enseñanza que yo he querido titular Tiempos y Sazones. Así la he querido titular, Tiempos y Sazones. Y vamos pues a entrar directamente en esta enseñanza. Quiero leer acá en el libro de los Hechos, el capítulo 1, comenzando allí, Hechos capítulo 1, y vamos a leer el verso 4. Del 4 hasta el verso 9 vamos a leer en el libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. Bueno, tiempos y sazones. Esta circunstancia o
estos hechos que están ocurriendo, lo que está siendo narrado acá, ha ocurrido una vez que se ha consumado la resurrección del Señor. Una vez que ellos han visto el rapto, que ellos vieron al Señor subir en una nube. Entonces, ellos vieron todo esto y a ellos les fue una promesa. Les dijo, esperen, no salgan de Jerusalén, vayan a Jerusalén, quédense allí hasta que llegue la promesa que oísteis de mí. La promesa del Padre. Esa promesa del Padre es el Espíritu Santo. Es lo que él dijo en Juan capítulo 14. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces esa promesa que Él dijo, oísteis de mí, ustedes la van a recibir, pero quédense en Jerusalén. ¿Sí? Y como les dije, todo esto acontece después de consumada la resurrección del Señor. Ellos vieron al Señor resucitado. Ellos vieron la promesa del Mesías. Pedro había testificado, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ellos lo vieron presente allí, ellos vieron la revelación plena, ellos vieron al hombre siendo manifestado, al Hijo del Hombre. Ellos vieron la columna de fuego, vieron las sanidades, ellos vieron todo eso, ellos eran testigos de lo que había ocurrido. Correcto, ellos estaban allí mirando esa realidad. Ellos vieron a Jesús. ¿Ve? Aquellos hombres y mujeres que estuvieron con Él, que estaban con Él, le conocieron en la cruz, le conocieron allí en el Calvario y le conocieron en el poder de su resurrección. Ellos lo vieron resucitado, Él les habló sobre el reino. Ellos habían sido testigos de lo que aconteció, de lo que realmente ocurrió. Ellos habían sido testigos del cumplimiento de las promesas que estaban dadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Así que ellos sabían que estaban hablando de una cosa tremenda, profunda, que estaba aconteciendo delante de sus propios ojos. ¿Ve? Y fue muy difícil, hermano. ¿Ve? Fue muy difícil aún para sus mismos compañeros, sus mismos hermanos, reconocer la resurrección del Señor, aceptar que la promesa se había cumplido. ¿Ve? Fue difícil. Aquellos hombres estaban hablando de cosas que aún los mismos hermanos decían, bueno, ¿qué es esto? Aquellas mujeres vinieron, el Señor ha resucitado, y ellos le dijeron, mire, cállense, ¿qué están diciendo ustedes? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es aquella? Entonces fue muy difícil. Aún aquellos caminantes a Emaús venían divagando, venían porfiando, y vieron a aquel hombre que los reprendió, y todavía ellos venían. El mismo Tomás dijo, bueno, yo hasta que no vea, yo no creo, yo tengo que meter los dedos en sus heridas. Entonces era muy difícil, fue muy difícil para aquellos. Considere usted aún para los discípulos que vieron las sanidades y milagros que estuvieron cerca de él, fue muy difícil aceptar que la promesa se había cumplido. Considere para el resto de los judíos, para aquellos hombres y mujeres que iban a la sinagoga, que oían de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, que el Mesías vendría, que el Mesías que aquello. Y aquí están los hombres diciendo que el Mesías vino, lo mataron y resucitó. Fue algo tremendo, no fue nada fácil para ellos. ¿Ve? ¿Ve? El mismo Jesús les reprendió por ser duros de corazón, pues para creer la promesa. Eso fue lo que les dijo. Insensatos, duros de corazón, tardos para creer en la promesa que fue enviada del Padre. Entonces, es lo que ocurre aún con nosotros en muchas de las situaciones que estamos, aún entre gente del mensaje. Estas cosas, decirlas, pues es duro, es difícil, porque bueno, veremos muchas cosas. ¿Por qué la gente, el mismo profeta dijo, por qué la gente es tan fluctuante? ¿Por qué anda de un lado a otro? ¿Por qué viene de un lado para acá, de un lado a otro? Y no arraizan en la cosa verdadera, en la revelación, en la promesa cumplida. Él lo dijo. ¿Ve? Él lo dijo.
Sí, Moisés, bajo la sangre de becerros y machos cabríos, pudo hablar a existencia moscas y pulgas. ¿Por qué tropiezan en la sangre de Jesucristo creando ardillas? ¿Por qué tropiezan? ¿Por qué será, dice el profeta, que los creyentes no creen las señales sencillas de su venida? Y no le está hablando a la gente del mundo, ni a las denominaciones del mundo, le está hablando al creyente. Le está hablando al que conoce este mensaje, que sabe que es una realidad delante del Señor. Pero vamos a seguir avanzando. Aquellos que recibieron la promesa, bueno, ellos enfrentaron gran resistencia por parte de los religiosos, por parte de los mismos hermanos. ¿Sí? Y es que aquellos hombres que tal como hoy, ellos estaban esperando acontecimientos terrenales. Ellos estaban esperando eventos naturales. Ellos estaban esperando que viniera un Elías y que allanara los montes y alzara los valles. Que se parara allí, quizás en el monte de Sión, en el Sinaí, en el monte de Sión, quizás, y le hablara a esas montañas, y esas montañas se iban a aplanar de una manera fantástica. Ellos estaban esperando eso. Ellos estaban esperando un portal místico en el cielo, que apareciera un guerrero formidable con una tremenda espada y echara a los romanos del templo y llegara al templo, hiciera esta cosa, hiciera aquello, hiciera lo otro. Ellos estaban esperando acontecimientos terrenales. Estaban esperando acontecimientos naturales. Ellos estaban esperando acontecimientos en este mundo, y el Señor mismo le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Ve? Incluso los discípulos que estaban con él le preguntaron por la restauración del reino a Israel. Eso fue lo que hicieron. ¿Ve? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que solo el Padre ha guardado en su potestad. Oh, hermano, nosotros que estamos en esta realidad, estamos hablando de tiempos y sazones. ¿Cuáles son los tiempos y las sazones del Señor? No del mundo, no de lo que está aconteciendo al mundo. La inmensa mayoría de los que creen este mensaje están esperando acontecimientos mundiales, y muchas de esas cosas ya ocurrieron. Son promesas cumplidas, y aún siguen esperando, porque están esperando eventos terrenales, eventos espirituales. Y ellos no están viendo, no están viendo los tiempos y las sazones que solo el Señor puso en su potestad. Oh, bendito el nombre del Señor. Mire, vea lo que dice aquí el profeta en el libro de las Edades, en la página 4, el párrafo 9 y 10. Libro de las Edades, él está hablando sobre la revelación de Jesucristo. Página 4. Viendo otra página, perdón. En la página 4, el párrafo 9 del libro de las Edades, la revelación de Jesucristo. El hermano Branham está hablando sobre estas cosas, sobre el Apocalipsis, sobre la revelación, y él dice: Apocalipsis es una revelación. Y él dice: es una revelación, porque los mismos discípulos no conocían estas verdades registradas.
no les había sido previamente reveladas. Usted recuerda que vinieron a Jesús en el libro de los Hechos y le preguntaron: ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Dice el profeta: aquellos hombres todavía estaban pensando en Jesús con un reino terrenal, pero era un reino espiritual el que él iba a edificar. Aún él no les podía declarar su posición en el reino porque el Padre no se lo había revelado. Pero después de su muerte y resurrección, y en este preciso tiempo de su ministerio de intercesión, él puede mostrar aquí en esta revelación de sí mismo a Juan lo que haría y significaría su gloria y presencia en la iglesia. Aquellos hombres estaban pensando en Jesús con un reino terrenal, pero era una revelación del Espíritu. Y esa fue la promesa que él hizo en Juan 14. Yo les enviaré el Espíritu de verdad que los guiará a toda verdad. Es un espíritu. La promesa es un espíritu. Y es el Espíritu de Dios. Y todo lo que hace el Señor, todo lo que Él ha revelado, tiene que ver con ese espíritu en el creyente. No son cosas terrenales, no son eventos terrenales. Entonces nosotros hemos visto un rapto hoy cumplido, manifestado. Y lo que viene para nosotros, lo que continúa después, lo que se va develando es la promesa de ese espíritu para el creyente. No para el mundo, porque él dijo: el mundo no me verá más. Entonces muchos creyentes de este mensaje están esperando eventos terrenales, eventos naturales, cosas naturales, cuando en realidad lo realmente importante, lo que está aconteciendo en el espíritu del creyente. Y allí están las promesas. Ahora, esa promesa, él dijo: quédense en Jerusalén hasta que yo envíe la promesa del Padre. Esperar allí en Jerusalén. Y esa promesa va a venir. Cuando le preguntaron por el reino, él dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que solo el Padre puso en su potestad, pero vosotros me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando seáis investido de poder de lo alto. Poder de lo alto, no poder terrenal, no poder natural. Yo en el culto pasado mostramos cómo a una resurrección natural tiene muerte. Lázaro fue resucitado, pero Lázaro murió. Aquel niño que allí en México, que fue resucitado en el ministerio del hermano Branham, probablemente esté muerto. O si no, estará próximo a morir porque sería muy anciano. Él fue resucitado en los años 50. Así que él va a morir, si no ha muerto ya. Entonces, esa no es la promesa. Oh, gloria al Señor. Vamos a leer Juan capítulo 13, el verso 1 al 15. Vamos a tomar allí esa escritura para mostrar. Este video o esta enseñanza es una introducción para lo que vamos a ver luego, que es la posesión de hijos. Ese posicionamiento de hijos. Pero tenemos que ver estos tiempos y sazones.
tenemos que conocer el tiempo y la sazón en la que estamos viviendo en este día. ¿En dónde es que hemos entrado nosotros para poder avanzar a la tierra de promesa? La tierra de promesa está delante de nosotros, hermano. Y hay que avanzar. Hay que seguir adelante. Hay que dejar atrás el desierto. Y estas cosas pues son muy profundas. Y son muy reales. Son muy verdaderas dentro del mensaje. Vea, Juan capítulo 3. Aquí está Jesús hablando con Nicodemo, o Nicodemo hablando con Jesús. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gloria al Señor. El cumplimiento de la promesa nos hace nacer de un espíritu, no de la carne. No es la carne la que es renovada. No es el viejo hombre el que es emparchado por medio de hacer una nueva conducta, de prometer portarse bien, de tratar de hacer buenas obras. Eso no tiene nada que ver. Eso es la ley, eso es la letra que no pudo hacer nada por el hombre. Tiene que nacer de nuevo, una nueva semilla. Oh, gloria al Señor. Esta realidad no es de la carne, porque la carne muere. Para poder nacer de nuevo tiene que morir. Morir totalmente. ¿Ve? Es un nuevo nacimiento real, es una nueva criatura. No es el viejo hombre, dice el profeta, siendo emparchado, siendo remendado. Es un nuevo totalmente. Leamos 1 Corintios capítulo 15, el verso 35 al 38. Gloria al Señor. 1 Corintios, el verso 15.
verso 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el apóstol Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. No se vivifica si no muere antes. Tiene que morir para poder ser vivificado. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Ves que es una semilla? Lo que Dios sembró no es un cuerpo, es una semilla. Y esa semilla, a cada semilla Él le dio un cuerpo. Pero ese no es el cuerpo que va a resucitar. Ese no es el cuerpo que es vivificado. Este cuerpo no puede ser vivificado porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces nosotros no podemos entrar en estas cosas pensando en lo terrenal, en lo carnal, porque esto carnal debe ser vestido de lo inmortal. Esto carnal debe ser desplazado. ¿Por qué? Porque hay una simiente, hay una semilla, que es lo que Dios sembró. Y esa semilla es lo que viene a ser vivificado por la resurrección del Señor en este día. Eso es lo que vino, brotó a vida. Por eso dijo, los muertos resucitarán primero, porque ellos son vivificados. Esa semilla es vivificada por la palabra de vida. ¿Para qué? Para entrar a la nueva dispensación, para entrar a la promesa, para entrar al Espíritu de Dios, hermano. No al espíritu de una iglesia, no al espíritu de un grupo. No es una revelación colectiva, esto es una revelación individual, en donde cada uno entra conforme a su propia experiencia con el Señor. ¿Ve? ¿Ve? Lo que se siembra, ¿ve? Lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiera, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Son dos cosas distintas. Una cosa es la gloria de lo terrenal. Y ese terrenal, oiga bien, ese hombre, ese ser terrenal, tuvo su gloria en las edades, porque allí se manifestó lo terrenal. Las edades de la iglesia es el tiempo de Dios en el que Él obró terrenalmente, y eso tuvo su gloria en las edades. Por eso Lutero fue Lutero, impactó al mundo y el mundo fue cambiado por Lutero. Por eso Wesley fue Wesley y Wesley impactó al mundo y el mundo reconoció. Pero esto no es terrenal. Una es la gloria de lo terrenal y otra la gloria de los espirituales. Gloria al Señor. Así que caminamos en esa realidad. Pablo entendió perfectamente eso y entendió la realidad de la resurrección. Él entendió que lo terrenal que fue sembrado en pecado, porque esa semilla terrenal, lo terrenal, el hombre terrenal fue sembrado y fue sembrado en pecado en Eva. La serpiente sembró en Eva un hombre terrenal. Y eso fue lo que trajo pues el pecado. Así que ese hombre terrenal tiene que dar paso a lo celestial,
a la vida del Espíritu, que fue lo que Dios sembró. Dios creó a un hombre a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza de Dios es un espíritu, porque Dios es espíritu. Es lo celestial. Entonces, eso es la promesa, eso es lo que tiene que brotar. Lo celestial. Pero ¿dónde? ¿Cómo tiene que brotar, hermano? ¿Será ya en la atmósfera terrestre, en los celestiales? Estamos en los celestiales. Los celestiales es la revelación de la palabra encarnada, manifestada. La palabra manifestada en carne humana. Esa es la gloria de los celestiales. Es la palabra hecha carne. No es la letra, es la palabra. Gloria al Señor. Así que la semilla que es sembrada es la palabra, no la letra. Es la palabra vida. La palabra de vida, eso fue lo que fue sembrado. Y eso es lo que viene a brotar hoy, la palabra de vida. Ahora fue manifestada, fue identificada, fue revelada, fue resucitada en William Marion Branham. Pero esa palabra de vida es una gavilla mecida que viene para traer vida, avivamiento a cada semilla, a cada simiente que fue ordenada desde antes de la fundación del mundo para entrar en esta promesa. Entonces, vean dónde estamos caminando, hermano. Vean dónde estamos avanzando nosotros, hacia dónde nos está dirigiendo esta manifestación de este rapto que aconteció en Elías. La revelación del rapto de Elías nos ha introducido a una tierra de promesa en donde la herencia misma es Dios, hecho carne en un creyente. Hoy el mundo no sabe nada de eso y no lo va a saber, no lo puede saber. Ahora, ¿por qué está tan seguro, hermano? Hermano David, ¿cómo es que usted cómo está seguro de eso? Porque en el tiempo de los apóstoles fue lo que ellos vivieron cuando Jesús vino y les dio la promesa. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. La columna de fuego se manifestó en ellos. Ellos salieron y vivieron unas vidas. Vivieron vidas que cuadraron con la vida de Dios. Y el mundo no supo nada. El mundo no supo lo que estaba pasando. El mundo estaba pendiente de Jerusalén, de los romanos que iban a caer, que no iban a caer, esas cosas, mientras ellos estaban viviendo una realidad totalmente aparte de ese mundo. Pero estaban en lugares celestiales. Pablo, Pedro, Jacobo, Esteban. Ellos estaban fuera de este mundo. Y la gente los veía allí. La gente los veía caminar, andar. Oh, hermano, lo que estaba aconteciendo es que ellos habían entrado a la promesa. Ellos habían entrado a otra cosa distinta. Y Pablo por eso fue que pudo hablar todo lo que habló, mostrar todo lo que mostró. Él entró en el mismo lugar donde usted y yo estamos entrando ahora. Una tierra de promesa. Vamos a leer Romanos capítulo 7. El libro de Romanos capítulo 7, el verso 4 al 6. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, pero ahora,
estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es un régimen nuevo, es una nueva dispensación, traída por el cumplimiento de la promesa del Espíritu en William Marion Branham. Eso nos hizo entrar a una nueva dispensación, no de la letra, no de la carne, una dispensación espiritual, celestial. Esa promesa es la que da lugar a la posición de hijo de Dios. Esa promesa es la que coloca en posición al creyente en su herencia, en adopción. Y esto no viene por la vía de la carne, sino por el nacimiento en el Espíritu. No es por vías carnales, vea. Vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 7, el verso 14. Romanos 7, el verso 14. Leemos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esa es la naturaleza pecaminosa. Es lo que nunca va a poder ser cambiado en usted, en mí. Porque nació en pecado para comenzar. Entonces hallamos esa ley que sujeta, que condena a este cuerpo de muerte, lo condena. Y lo va a condenar siempre. Miserable de mí, dijo Pablo. ¿Quién me librará de esa realidad? Oh, gracias doy a Jesucristo, que obró, que trajo, no la ley de muerte, no la ley de la carne, trajo la ley del Espíritu, la gracia eterna. Y con eso entonces nos invistió de autoridad para vencer a la muerte. Entonces este cuerpo ya no tiene sujeción. En lo que antes se complacía, en deleitarse en lo malo, resulta que ahora eso dejó de ser, porque murió para el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? Porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Así que, como dijo el profeta, si tenemos este cuerpo, volveremos a morir. ¿Sí? Porque la promesa de Dios no es carnal. No es una revelación, no es un evento de ir a las tumbas a levantar los cadáveres y entonces para irnos juntos. Eso no, eso es algo terrenal.
Esa idea es una idea carnal, terrenal, que se le ocurrió a algunos de los teólogos de las edades. Y el pentecostal cree de esa manera. Y el católico cree también de esa manera. Y el bautista. Y todas las denominaciones del mundo creen de esa manera. Entonces, si nosotros que tenemos la promesa también vamos a creer de esa manera, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hizo entonces el Señor? No, hermano. Cuando usted ve esa idea, que es la misma que tienen las denominaciones, usted téngalo por seguro que eso está errado. No es así como ellos lo interpretaron. Dios interpreta su palabra cuando la cumple, y la ha cumplido en este día. Ha cumplido su resurrección, ha cumplido su rapto, ha cumplido su venida. Oh, gloria al Señor. Pero hace falta la revelación espiritual para entrar en eso y caminar en esa realidad. ¿Okay? Seguimos leyendo Romanos, ahora el capítulo 8, el verso 1 al 4. Él dice, termina el 7 diciendo que con la ley de la mente sirve a Dios, y con la ley con la carne a la ley del pecado. Dice así. Pero luego, en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Fíjese. Muchos hermanos, muchos creyentes, aún de este mensaje, piensan que cuando el apóstol habla de esta manera, dice que los que andan, nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Piensan que andar conforme a la carne, usted sabe, andar haciendo vagabundería, borracheras, adulterios, que sabe, todas esas cosas que están en el mundo y que obviamente pues no son de Dios. Entonces dicen, bueno, eso es andar conforme a la carne. Pero fíjese con cuidado. Estas personas, estos creyentes de la antigüedad, estos fariseos y saduceos, ellos no andaban en cosas malas. Nicodemo no andaba en cosas malas. Sin embargo, cuando Jesús le habló del nacimiento, del nuevo nacimiento, él dijo, ¿cómo es esto? Él pensó fue en lo carnal, porque él andaba en las cosas de la carne. Muchos creyentes hoy en día que están esperando un rapto, que están esperando una resurrección, que están esperando una venida del Señor, andan en las cosas de la carne, porque están viendo esas cosas de una manera carnal. Ellos esperan una resurrección carnal, una venida carnal, esperan un rapto carnal, y eso es andar en la carne. Eso es andar en las cosas de la carne. Y si andas en esas cosas de la carne, vas a morir, porque eso es muerte. Es muerte espiritual. Andar en la carne no es que usted va a andar haciendo cosas indebidas. Andar en la carne es colocar estas cosas espirituales en las cosas terrenales, como hizo Nicodemo. Y Jesús le dijo, no, tú eres maestro en Israel, no sabes estas cosas. Si te he hablado de cosas terrenales, no las puedes. Sí que si te hablo las cosas celestiales. Lo reprendió por eso. Y así, muchos creyentes, mucha gente
pensando en cosas carnales, pensando en promesas carnales, creyendo en doctrinas carnales. No se dan cuenta que eso es andar conforme a la carne. Y nosotros no andamos conforme a la carne, nosotros andamos conforme al Espíritu. Dice el profeta, o mejor dicho, dice Romanos 8, Pablo, Romanos 8, el verso 5. Dice él, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Allí está. Los que viven conforme a la carne, los que viven conforme al Espíritu. Ya para terminar, mis hermanos, en la página 27 del mensaje El Rapto, perdón, ya ha salido el sol es el mensaje. Mensaje ya ha salido el sol. Página 27, el párrafo 192 y 193. Ahora vean, siendo vivificado, vosotros que en un tiempo estabais muertos en delitos y pecados y en tinieblas, ahora Él os ha vivificado. ¿Con qué? Con su Espíritu, el cual resucitó a Jesús entre los muertos en la mañana de resurrección. Y si esto mora en vuestros cuerpos mortales, ahora observen, también vivificará, traerá vida y os hará sujetos a la palabra. Eso mismo que lo vivifica usted fue lo que levantó a Jesús de los muertos. Ahora, ¿cómo puede uno reclamar tener ese espíritu y al mismo tiempo apartarse de la palabra? Es que está siendo vivificado por alguna otra cosa, y eso pasa. Hay gente que son vivificadas por una idea, por un dogma, por un espíritu de error, y Dios sabe lo que pueda pasar. Porque esto, dice el profeta, a la verdad vivificará sus cuerpos mortales hacia la palabra. Seguro lo hará. Y en la página 29, el párrafo 213, dice, hablando de los que estaban allí en el aposento alto y recibieron la promesa, dice, eso los cambió, los vivificó, les hizo ser diferentes. Ellos fueron una gente cambiada de allí en adelante. Eso los vivificó de la antigua vida, cuando eran cobardes, hasta ser como el león de la tribu de Judá. Sin titubear, ellos encararon el martirio, siendo clavados en la cruz, crucificados, cabeza hacia abajo, quemados y hasta echados en el foso con los leones. En ellos ya no había cobardía. La muerte no tenía nada de victoria sobre ellos. La dinámica estaba en la mecánica. Sí, Señor, eso vivificó sus cuerpos mortales. Oh, hermano, no fue fácil para ellos. Visto de una manera terrenal, no fue fácil porque enfrentaron
peligros, enfrentaron rechazo, enfrentaron toda clase de injurias, enfrentaron apedreamientos, palazos. Pero ellos no fueron cobardes. Ellos estaban vivificados en lo espiritual. Lo terrenal cayó. No era una promesa terrenal. Cuando Él les dijo, vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que sean investidos de la promesa, no era una promesa terrenal. Era algo celestial, espiritual. Oh, gloria al Señor. Dice también allí, en la página 30 del mensaje Ya ha salido el sol, párrafo 219, dice el profeta: y Él levantó a Cristo del sepulcro, y morando en usted, ha vivificado su cuerpo mortal en su presencia. Usted lo reconoce. Usted ya no es un ave de rapiña. Usted es un águila. Ya no desea las cosas del mundo. Usted es un hijo e hija de Dios. Usted está festejando en la fuente de la cual el mundo no sabe nada. Usted está allí bebiendo algo de lo cual el mundo no conoce nada. Usted está comiendo del maná escondido, del cual el mundo ni siquiera sabe que existe, por cuanto usted es un águila. Usted ha sido vivificado a tal altura que lo puede alcanzar. Usted no puede alcanzarla desde acá abajo. Tiene que subir acá arriba. Es necesario que usted sea vivificado, levantado allá arriba, para que lo vivifique. Oh, gloria al Señor. Qué preciosa promesa tenemos, hermanos. Cumplida. Promesa cumplida. Tiempos y sazones que han venido para confirmar que la palabra es verdadera, que el mensaje es correcto, que el Espíritu de Dios está aquí, que Él lo prometió, que Él lo envió para este día, que Él lo trajo para que sus hijos sean vivificados, sus hijos sean vivificados. El mundo no me verá más, vosotros me veréis. Oh, hermano, es un tremendo privilegio. Las cosas terrenales pasaron, las cosas naturales quedan fuera del cuadro. No hay una promesa terrenal. Lo que hay para el mundo es juicio, tinieblas, oscuridad. Eso es lo que hay. Pero para nosotros, para usted que cree la promesa, levántate, resplandece, ha venido tu luz, tu promesa. Tu espíritu ha sido vivificado en la palabra correcta, en la palabra manifestada. Dios en carne humana de nuevo. Que Dios les bendiga, amados. Oremos al Señor. Buen Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor. Glorificamos, Padre, este bendito mensaje que tú has enviado, que ha sido la manifestación perfecta, plena de tu palabra, dándose a conocer a tus hijos. Señor, las cosas terrenales pasaron. Tú prometiste que guardarías de nosotros, Señor, que nos sustentarías, que nos alimentarías cada día, Padre. Oh, ayúdanos a mirar esto como una realidad cumplida. Padre, que lo terrenal ha sido absorbido por lo eterno. Que, Padre, mientras nos mantengamos allí, aferrados a la promesa, lo terrenal ya no tiene valor. Solo tú, Señor, oh, trayendo ese bendito pan de vida, vivificando nuestros cuerpos mortales. Señor, gracias. Gracias te damos. Ahora bendice al pueblo que ama tu palabra. Bendice a cada uno que escuche estas cosas desde lo profundo de su corazón, Señor.
Hoy le dice amén a cada una de tus palabras. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, para gloria tuya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos veremos pues en otra oportunidad y seguiremos profundizando en estas cosas maravillosas. Que el Señor les bendiga.